Buenos días, buenas tardes o noches, amigos del podcast Principio de Realidad. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este proyecto, en el cual deseo traerles algunas reflexiones acerca de temas que impactan nuestra salud mental. He visto algunas publicaciones en redes sociales donde se preguntan cómo tener buena salud mental cuando tenemos un contexto actual tan difícil. Ya en el episodio anterior mencioné algunos temas que influyen en nuestro estado de ánimo. Otro de los temas que son muy importantes está relacionado a lo que algunos autores denominan el microsistema, es decir, el ámbito familiar o de pareja. Las relaciones interpersonales dentro del núcleo familiar influyen de forma importante en la manera en la que vemos el mundo, tomamos decisiones, entendemos las relaciones y nos relacionamos en el futuro. Dentro de estas relaciones, cuando están altamente involucradas con violencia, afecta de manera negativa a nuestro desarrollo personal. Nuestro tema de hoy es sobre violencia doméstica. Si te parece interesante este proyecto, comenta si tienes alguna opinión que podemos dialogar, ya sea en los comentarios o haciendo un video aparte. De esta manera, pues el proyecto puede ser recomendado a otros por la plataforma. Si te parece interesante este contenido o consideras que hay alguien en tu entorno que podría serle de utilidad, comparte, suscríbete. Te agradezco por estar aquí y nuestro tema siguiente es violencia doméstica, cuando lo privado debe ser público. La violencia doméstica se define como aquellas agresiones que se producen en el ámbito privado, en el que la persona agresora, generalmente un hombre, tiene una relación de pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la víctima. Mientras que la violencia familiar son los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra clase infringidas en las personas del medio familiar y dirigidas generalmente a sus miembros más vulnerables, estos niños, mujeres y personas mayores. El mecanismo por el cual se genera la violencia y que realmente lo arraiga resulta de una situación muy compleja. Todas las sociedades construidas sobre una base patriarcal definen unas expectativas que se debe cumplir respecto a los roles de género. Estos tienen una cierta diversificación y una valoración desigual. Son integrados desde la infancia como naturales en el contexto cultural en el que se desarrollan y por lo tanto son aceptados como propios por las personas que forman parte de él. Cada sociedad define una serie de recompensas afectivas y sociales, así como consecuencias negativas, castigos, que funcionan como dispositivos de control para asentar el mantenimiento de los roles asignados. La expectativa está influida por la pertenencia, la identidad, la motivación y la idea que se tiene de uno mismo dentro del grupo familiar, social y cultural. En el momento en el que se percibe una transgresión a los roles asignados y por lo tanto una ruptura de esa jerarquía, se sucede una serie de castigos que configuran la llamada violencia simbólica. Por ejemplo, en un ámbito general, con la desvalorización y la crítica de todo aquello que signifique una infracción o una ruptura de las reglas establecidas, rumores, crítica, exposición, aislamiento, descalificación, mientras que en el ámbito más específico, la estigmatización de los sectores femeninos que cuestionan las reglas o que se quiera alejar de ellas. Por ejemplo, cuando se les denomina como vieja alborotadora, feminazi, lesbiana, machorra, solterona, gorda, verdulera, etcétera, ¿no?
Este tipo de violencia no siempre es explícita o visible y muy a menudo se manifiesta de manera latente, pero aparece como base de legitimación para ejercer otras formas más evidentes de violencia, es decir, violencia que se manifiesta por diferentes grados de sutileza y que es altamente tolerada socialmente, dada su histórica existencia y aceptación cultural, lo que hace que sea difícil identificarla a pesar de presentar una alta incidencia, porque además parece una justificación que ya está arraigado en la cultura. Un poco esos discursos de se lo merece, algo andaba buscando, para qué busca ese hombre, le parece que le gusta que le peguen, ese tipo de discursos que son parte como de la cultura. La violencia machista es un producto de la cultura patriarcal, cuya máxima expresión se constituye en torno a aquello que conocemos como el machismo. La violencia machista es estructural y multicausal. No se debe a rasgos y patologías de una serie de individuos, es decir, no es solo unos cuantos que seguramente están locos o que les fue mal de chiquitos y que están traumados, no tiene que ver con eso. Son rasgos estructurales de una forma cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres, es decir, es un patrón aprendido, heredado, construido a lo largo del tiempo. Además es instrumental. De esta forma, el poder de los hombres y la subordinación de las mujeres, que es el rasgo básico del patriarcado, requiere de algún mecanismo de sumisión. En este sentido, la violencia se convierte en el instrumento que sirve para consolidar este dominio. La violencia no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de dominación y control. Se utiliza como mecanismo para mantener poder, específicamente el poder masculino, y de reproducción de la sumisión femenina. Cuando esto ocurre dentro del microsistema, es decir, en el hogar, existe una repetición de conductas de control y poder en el sistema microsocial, que es la familia, con un elemento que se suma, que es la dependencia emocional y psicológica de los miembros. Por ello resulta mucho más difícil lograr que este tipo de violencia sea denunciada. En muchas ocasiones la denuncia es fuera del núcleo familiar, es decir, lo hacen familiares de las víctimas o los vecinos. Cuando este excede los muros del hogar, es decir, ya los vecinos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, los profesores en las escuelas o los familiares notan señales. Mientras que la violencia sutil, verbal y psicológica no es fácilmente detectada, ya que los miembros lo confunden con un estilo de relación normal, es decir, para ellos esa es su cotidianidad, basado en discursos sociales, culturales, religiosos y morales. Las agresiones físicas escalan de empujones a sujetar con fuerza, sacudir y hasta dar golpes con objetos o con el puño cerrado. Esta manera de escalar es un resultado de la pérdida de control del sujeto, en este caso del sujeto violento. Esto según su perspectiva, él dice perdí el control sobre los miembros de la familia, la pareja y los hijos. La conducta agresiva como método de alerta hace que los menores, que generalmente son los hijos, tiendan a obedecer. En este sentido acceden a la sumisión de una forma más rápida, rápidamente se silencian o se aíslan para evitar la represalia. Mientras que la pareja, en el caso de la esposa, la mujer, en la mayoría de los casos, y hablamos de la mayoría de los casos porque esto sí puede
considerarse dentro de un núcleo familiar donde es la mujer la agresora hacia la pareja masculina, o en el caso de una familia donde los padres son del mismo sexo, puede uno de los dos ser el agresor. En el caso de ser varón con varón, uno de los varones ser el agresivo y otro estar en una situación o en una posición de desventaja. O de mujeres, dos mujeres, en una relación de dos mujeres, una de ellas ocupa una posición de violencia mientras que la otra la de sumisión, es decir, sí se llega a dar. Pero hablamos de que en general las cuestiones estadísticas mayoritarias vamos a encontrar que es en la familia aparentemente nuclear, padre, madre, hijos, el padre el que ejerce la violencia, aunque haya un porcentaje mínimo de mujeres que lo hacen hacia su pareja masculina. Y en familias reconstruidas, padrastro, cuando se trata de una familia donde la mujer ya tiene hijos y se consigue una nueva pareja, o en el caso de las parejas homoparentales, donde son dos hombres o dos mujeres, uno de ellos puede estar reproduciendo esta violencia, no porque sea el hombre o la mujer, sino porque tiene que ver con una situación de jerarquía y de poder. Entonces, aquellas personas que consideran que tienen que tener el poder y la jerarquía van a buscar la forma de sostenerse y de mantenerse en esa situación. Entonces, lo que observamos es que la pareja, por sostener la relación, por sostener la familia, por sostener la pareja, el amor, lo que sea, van a intentar asumir la posición de desventaja, intentando darle la razón o hacer lo que el otro diga, o recibir los golpes, etcétera, con tal de que la pareja o la relación se mantenga, muchas veces con la esperanza de que en algún momento concluya ese tipo de situaciones, porque siempre habrá una manera de justificar al agresor, porque estaba cansado, porque se siente mal, porque perdió un familiar, porque siempre hay una justificación ante la violencia. En muchas ocasiones lo que ocurre es que te culpabiliza a la víctima. Ella misma tiene la culpa de haber generado el brote de violencia. Esta es parte de los discursos sociales que tenemos. La violencia familiar trae consecuencias muy importantes para la salud, no solamente lo que de alguna manera para lo que traemos a cuenta este episodio, que tiene que ver con la salud mental, sino que tiene que ver con diferentes aspectos de la salud. Observamos, por ejemplo, que cuando las familias viven episodios de violencia reiterada, existe consecuencias en tres ámbitos: el emocional, el mental, que diríamos psicológico, y el sexual. Y observamos que es una causa, o se considera una de las causas más significativas de mortalidad y morbilidad en las mujeres. Esta es una estadística que la OMS ha dado a conocer. En las mujeres, por ejemplo, causa alteraciones del sueño, trastornos de alimentación, trastornos ginecológicos, obesidad, enfermedades de transmisión sexual, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, mientras que en los niños se observan alteraciones en el rendimiento escolar, en el desarrollo intelectual, hay ansiedad, depresión, fobias, trastorno de ansiedad por separación, enuresis y dificultades de socialización. Entendemos que la violencia no solo es producto de la interacción de la pareja al interior del hogar.
la violencia hacia los miembros de la familia puede ser porque son el objetivo vulnerable más cercano. Cada vez que el sujeto experimenta sensación de vulnerabilidad masculina, esto es un atentado contra su masculinidad, producto de las interacciones en el trabajo, en la calle, en las actividades sociales, etc. Esta será descargada con aquella víctima, la violencia será descargada con aquellas víctimas para las que ya conoce su vulnerabilidad y a quienes puede manipular porque les conoce muy bien los miedos, las necesidades emocionales, económicas, de afecto, los ciclos emocionales, miedo, frustración, ira, depresión, negociación y cómo se debe actuar en cada uno de estos momentos. Es decir, hay un comportamiento perfectamente aprendido de la violencia machista en la que puede perfectamente identificar los signos, las personas que pueden ser objeto de esta violencia, a sabiendas que estas personas no van a tomar sus cosas y se van a ir, sino que van a sostenerse en la situación una y otra vez. Aun cuando esta violencia vaya escalando, las personas difícilmente se mueven de ese espacio, no porque les guste, como algunos dicen, les gusta vivir, sino porque están tan vulnerados en todos los sentidos de su vida que de verdad existe una dependencia, un entendimiento para ellos de dependencia hacia esa persona. El resultado será que esta dependencia emocional, por el rol que representa y porque se ha encargado de reeducar con violencia la perspectiva que se tiene del mundo. Incluso las personas ya no confían en otros, ¿no? Hay este famoso dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. En muchas ocasiones temen moverse del lugar donde están. Los hijos crecen con este discurso. Algunos, aunque fueron víctimas en la infancia, generalmente varones, soportan el maltrato a sabiendas que tienen el privilegio de convertirse en el violentador en el futuro. Es muy interesante la cantidad de violencia que se puede observar en las parejas jóvenes de adolescentes. El comportamiento manipulativo, el comportamiento agresivo, pero también de violencia física que ejercen los jóvenes adolescentes hacia las mujeres. Mientras que con las niñas lo que ocurre es que aprenden un comportamiento de sumisión que permite ubicarse en algún lugar cerca del violentador, aprendiendo aparentemente a satisfacer sus necesidades y aparentemente creer que de esta forma ya no serán víctimas de él si cumplen con los requisitos que les solicita el varón, si se comportan como el varón desea, entonces no serán víctimas de su violencia. Muchas veces incluso mujeres, hijas de mujeres violentadas que vivieron todo este tipo de abuso, que vieron a su madre en situaciones altamente agresivas, incluso vulnerada de muchas formas, tienden a culparlas por no irse, por mantenerse ahí y salir de esa familia o aparentemente abandonar la familia con la idea de que ellas no van a ser tan tontas como su mamá y que nadie en el mundo les va a levantar la mano porque ellas saben defenderse y se van a ir de una situación de violencia en cuanto la observen porque ya saben cuáles son las señales, y sin embargo se repite. La historia se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque estos son patrones inconscientes. Son patrones ligados a la emoción, a la dependencia, donde nosotros no podemos simplemente hacer como que sabemos y a partir de ahí ya no lo vamos a volver a hacer. Eso es falso, completamente falso, la idea de que tenemos las herramientas para poder contra un violentador. Porque la parte que no nos acordamos es la parte que tiene que ver con lo emotivo, con donde nos relacionamos con alguien a partir de una emoción, cubre ciertas necesidades y esas necesidades en muchas ocasiones son más grandes que las necesidades físicas
y que el miedo que se le puede tener a un violentador. Entonces es una hija de una madre violentada tiene muchísimas más probabilidades de relacionarse con una pareja violentadora, y sobre todo porque las parejas violentadoras están en cada esquina. Esto quiere decir que son personas comunes y corrientes, son personas de nuestra cultura, son compañeros de la escuela, son vecinos, son todas estas personas que han crecido alrededor de nosotros culturalmente con los mismos discursos, y ahora en redes sociales discursos que se propagan de una manera tan significativamente valiosa, es decir, como si fuese un alto valor de una persona tener características de sumisión o características de violentador. Y entonces no solamente se está reproduciendo en la familia, sino que los reproducen aquellas personas a las que jovencitos están escuchando como influencia, ¿no? Y entonces lo que observamos pues es que existe una lógica en el caso de los niños, que es sobrevivir, y por lo tanto su posición será la de convertirse en sumisos en el momento en el que están siendo violentados, para aparentemente después salir de la situación y buscar una vida mejor, sin entender que están repitiendo ciertos discursos. Por ejemplo, son los mismos que en redes sociales escriben, y es que ve cómo iba vestida, es que por qué sale tan tarde, es que si sus amigas lo hubieran acompañado, es que dónde está la mamá, etcétera, ¿no? O sea, las personas que viven una situación de violencia siempre se les va a culpar como si ellos hicieran algo que generara el ser violentadas, ¿no? Es tremendamente complejo este tema, es una situación muy arraigada que realmente requiere de diversos ámbitos en los cuales tengamos que involucrarnos. Por un lado, el involucrarnos hacia la educación a los niños con respecto al respeto hacia sí mismos, a su cuerpo, etcétera. Pero también el problema es que no existe la red que pueda dar apoyo y sostén a esta situación. Una mujer va, se queja de violencia familiar y no existe sino una revictimización. Se le ignora. Ha habido casos muy sonados últimamente de mujeres que han hablado acerca de que su violentador prácticamente las amenazó de muerte, y resulta que pues los jueces les parece chistoso decir que pues es una relación normal, ¿no? Y no ofrecer la protección necesaria, y después escuchar en las noticias que finalmente el tipo consumó la agresión quitándole la vida. Es terrible. La gente no comprende la dimensión de la violencia. Es algo que en nuestro país, esta violencia machista mata mujeres. Para un ejemplo, la activista Frida Guerrera tiene un canal de YouTube y también tiene un blog en donde comparte las historias de mujeres que han sido agredidas, a las que les han quitado la vida, de formas realmente muy difíciles de comprender. ¿Cómo es que una pareja que juró amarte y que te ama hasta la muerte decide quitarte la vida de maneras tan terribles y tan horribles? Compartió en su canal de YouTube y en su blog. Ella todo el tiempo está actualizando con respecto a las cifras reales de asesinatos de mujeres, ¿no? En este sentido, ella ha hecho acompañamiento. Se le denomina una activista porque hace cosas al respecto. No solamente lo documenta, sino que hace acompañamiento, hace investigación, hace seguimiento de los casos, acompaña a las familias, y además en los últimos años ha estado haciendo acompañamiento sobre la violencia fatal sobre infantes y mujeres trans. Por ejemplo, en el mes de julio y agosto, que son los 2 meses pasados a la publicación de este podcast,
compartió que, derivado de su investigación, 263 mujeres en 2 meses, en julio y agosto, les arrebataron la vida. De estas, 155 fueron establecidos como feminicidios. En 13 casos fueron documentados peidofeminicidios, es decir, asesinatos en niños. La violencia fatal fue ejercida hacia los infantes, algunos de ellos pequeñititos, bebecitos. 85 de los casos fueron catalogados hasta el momento como homicidios. Y digo hasta el momento porque en algunas ocasiones es importante que se revisen cuáles son las situaciones, muchas veces para no hacer más grandes las cifras de feminicidios, lo catalogan de homicidio cosas que evidentemente son feminicidios. Entonces hay que ir hacia esos casos y ver si realmente lo fueron. Hay que estarlo siguiendo porque en muchas ocasiones solo son para quitarse de encima el trabajo o para que el agresor no reciba la sentencia que debería recibir, porque en el caso de feminicidio hay una sentencia que se aumenta debido a la situación en sí misma, y 9 casos fueron transfeminicidios. Es muy importante que entendamos que todo esto tiene que ver con la violencia machista, es decir, la violencia hacia todo aquel sujeto que es capaz de levantarse y decir: no estoy de acuerdo con que las cosas sean como tú quieres, no estoy de acuerdo que las cosas sean con privilegios para solo algunos. Todos tenemos derecho a la existencia y todos tenemos derecho a caminar libremente por la calle. Si estos números no te alarman, es importante cuestionar tu educación, tu moral, tus aprendizajes. Es importante que te preguntes por qué crees lo que crees. ¿En qué momento sientes que esto es personal, que es a ti a quien estamos agrediendo o a una persona en tu familia? Es muy común que las personas digan: no todos los hombres, porque mi papá era súper bueno, ¿no? Incluso aquellas personas que defienden a sus padres porque fueron buenos padres aunque hayan violentado a la madre, sin entender que también fueron víctimas y que lo único que están haciendo es justificando el comportamiento agresivo masculino. ¿Por qué te sientes, si es así, en la obligación de defender al agresor? Es muy común que los familiares de violentadores y agresores de pronto digan: es que ella estaba loca, era una histérica y hacía que perdiera el control, cuando en realidad tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Y en algunos casos preguntarnos: ¿por qué te da gusto cuando una mujer es violentada aparentemente porque se lo merecía? Es decir, que cuando de pronto un hombre llega y pum, golpea a una mujer en algún video, entonces, ¡ay, qué bueno! De pronto es la pregunta, como ¿por qué te da gusto? ¿Qué perversión detrás de ver cómo se violenta a una persona te agrada? ¿No? Eso es una de las cuestiones que implican la normalización. Hemos visto casos terribles en nuestro país de linchamientos, de agresiones, de venganzas, y de pronto la gente sintiéndose bien sin entender que el próximo puede ser uno, porque al final de cuentas no existe justificación para la violencia. En México y Latinoamérica estamos muy acostumbrados a la sumisión, desde el niño hasta el anciano. Algunos dicen que es el síndrome de la colonización. Agradecer por la masacre acaecida en la conquista. Dicen que aquel que se subleva y se levanta para resistir contra el sistema debe ser devuelto al suelo, como cangrejo en una cubeta. Hay cientos de referencias al agachismo, a la sumisión, a la merced, a señalar a todo aquel que intenta levantarse a luchar por sus derechos. Pero no te cuentan que no es un trauma heredado de nuestros antepasados. Es una estructura patriarcal que nos intenta someter a todos por igual, porque en esa competencia no gana el más fuerte.
sino el capitalismo patriarcal homicida. Amigos, escuchas de Principio de Realidad, les agradezco que hayan llegado al final del episodio. Recomiendan el podcast si les parece interesante o si consideran que hay alguien que debería escucharlo.